Señoras y señores, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a este tercer encuentro del ciclo Temas de Comunicación, organizado por la Vicerrectoría de Comunicaciones, que hoy nos reúne en torno a un tema fundamental para nuestra universidad: academia que impacta, cómo comunicar y ser escuchado. En esta jornada de diálogo buscamos abrir un espacio de reflexión para pensar en conjunto los desafíos de comunicar el conocimiento y fortalecer el rol de académicos y académicas como voceros en el espacio público, pensando en el aporte de la UC al país. Saludamos muy especialmente a las autoridades presentes, al señor Eduardo Arriagada, vicerrector de Comunicaciones y Extensión Cultural, a la decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, señora Valeria Palanza, profesoras, profesores que aceptaron la invitación, estudiantes, sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos. Saludamos también a quienes serán parte de la conversación esta mañana: Verónica Undurraga, doctora en Historia, académica e investigadora del Instituto de Historia UC; el doctor Alexis Calergis, doctor en Inmunología, investigador y académico UC, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia; Gaspar Galaz, doctor en Astrofísica, académico e investigador del Instituto de Astrofísica UC. También a quien moderará este panel, la periodista y máster en Comunicación de la Ciencia, directora de Comunicación del Conocimiento de la Vicerrectoría de Comunicaciones, Eliet Ángel. Además, para dar inicio entonces a esta jornada, invitamos al señor Cristian Weinborn, periodista de la Universidad Católica de Chile, editor general del canal 24 Horas de TVN y quien ha liderado equipos periodísticos desarrollando exitosos programas de televisión, a compartir entonces con nosotros una breve motivación para introducirnos en el tema. De antemano, agradecemos su disposición para impulsar esta conversación. Adelante, Cristian. Bueno, hola a todos. Eduardo me invitó. Yo dirijo un canal, que es el canal 24 Horas. Tenemos programación durante todo el año y 24/7, un canal de noticias. Cuando uno habla de TVN puede pensar, están en crisis. Sí, estamos en crisis. Pero es una crisis compartida por los medios públicos en todo el mundo. Pero cuando uno empieza a mirar los números más en detalle, y por qué es importante después lo van a entender, descubre que lo que se mantiene en todos los canales públicos del mundo son las noticias. Las noticias no están a la baja. Lo que tenemos es un problema con nuestras audiencias. ¿Dónde están? ¿Dónde se están informando? ¿Dónde están los jóvenes adquiriendo información para tomar decisiones? Que es lo que hacemos los periodistas. Nosotros les entregamos la información para que las personas tomen sus decisiones en el día a día. Desde si tiene que tomar una línea del metro hasta si, aprovechando hasta el doctor Calergis, hay que ponerse una vacuna. Son información que nosotros tenemos que llegar a ellos. No estamos llegando. A las generaciones nuevas se informan por el teléfono. Y a veces por fuentes que no son altamente calificadas porque los medios no estamos sabiendo llegar. Y empezamos a revisar, Nosotros hacemos hartas revisiones de lo que hacemos, y yo siempre que me enfrento a científicos o investigadores digo, los periodistas no somos tan tontos, que a veces hay un sesgo. Y nosotros empezamos a investigar y revisar nuestros números. Y en el canal de noticias hacemos más de 3.300 entrevistas al año. 3.300. Y de esas empezamos a desglosar. Evidentemente hay muchas del mundo político, muchas de la autoridad, muchas de las personas también contando sus historias, pero dentro de todo eso hay más de 700 entrevistas a académicos en el año. Y pedí hace unos 6 años abrir ese número. Y empezamos a investigar. Y descubrimos, para nuestra sorpresa, que quienes encabezaban los rankings de universidades con mayor presencia no eran ni la Universidad Católica ni la Universidad de Chile. Eran otras universidades. Empezamos a preguntarnos por qué, siendo que deberían ser eso. Y uno dice, oye, estamos haciendo mal nuestra pega. Si las universidades que tienen el mejor ranking a nivel nacional o a nivel latinoamericano dentro de las chilenas son estas dos, sin desmerecer a ninguna otra, pero ellas encabezan, ¿por qué no están dentro de las más invitados? Y descubrimos que era por la dificultad que hay para acceder a los académicos de esta universidad.
dificultad que puede ser por muchos motivos, pero no llegan a las entrevistas, porque por algunas razones no les gusta dar entrevistas o cuñas solas, que es comprensible porque pues, no se da completamente el contexto. Sí, efectivamente, eso es lo que hace el periodismo. Nosotros interpretamos y sacamos algunos elementos para dar una información comprensible para las personas. Pero también empezamos un poco y nos enfrentamos a algo como el ego académico. Como que yo lo bauticé así, como yo soy muy importante, entonces ustedes me tienen que buscar. Cuando otras universidades están haciendo un esfuerzo activo para tener sus voceros, probablemente no tienen cuerpos académicos tan grandes ni tan sólidos en términos de investigaciones, porque es imposible, pero tienen muy buenos voceros y activamente dentro de su jornada se entiende que parte de lo que hacen es también, tienen que tener un componente de participación en los medios, por estas razones. Una, porque le sirve a la universidad, eso es lo más pragmático, pero dos, también porque si son los mejores tenemos que estar en la discusión pública. ¿Cómo llevamos a los mejores, las mejores investigaciones, los mejores voceros, las mejores fuentes posibles a los medios? No es solo responsabilidad del medio, porque como te digo, si son 3.300 entrevistas, nosotros hacemos 15 entrevistas diarias. El equipo de productores periodísticos que están buscando, investigando temas, si uno no resulta, si el A no resulta, pasa al B inmediatamente, no le da una segunda opción. Y si no está el B, va al C. Y el C siempre está disponible, porque lo tienen incorporado, que tienen que hacerlo, es su manera de estar presente. Y acá es el desafío. Hicimos un trabajo y hoy día sí, esas dos universidades, la Católica y la Chile, son las que encabezan nuestro número de entrevistados desde el mundo académico. Lo logramos, pero nos cuesta mucho. Y eso es una cosa que nosotros hacemos en forma activa. Pero si nos cuesta mucho, en algún minuto, si enfrentamos problemas, y eso que nosotros lo hacemos en forma activa, el resto de los medios probablemente ni siquiera lleva esta estadística. Nosotros lo hacemos porque tenemos que rendir cuentas. Rendimos cuentas al Senado por los entrevistados, por quiénes, de dónde vienen los orígenes. El resto no lo hace. Entonces no pierden el tiempo que tienen, que es escaso, en buscar fuentes que son difíciles de llegar. Eso es una de las cosas. Y era probablemente como, era una suerte de provocación. Ustedes tienen que salir a buscar. Si saben que lo que están haciendo es relevante, trabajar con sus equipos de comunicaciones, estar disponibles para hacerlo. Muchas veces sería ideal que fueran a los estudios, pero no siempre es fácil. Y acá hay nuevamente otro sesgo. De todos esos académicos, menos del 25% son académicas que van a las entrevistas. Porque empiezan con mucho más problemas asociadas a la condición ¿para qué vamos a decir? Pero es más difícil para las mujeres ir o tener tiempo disponible por toda su carga asociada. Entonces también trabajamos en ese sentido. Pero hay otras maneras, después de la pandemia, una de las pocas cosas buenas que quedó, hay muchas, la investigación y todo, pero para comunicaciones es que se validó que las entrevistas telemáticas son válidas. Y aquí es un error que cometen todos los académicos, y es todos. Lo hacen con un computador, y ¿qué es lo que pasa cuando está el computador? Se ven bonitos ahí, miran hacia abajo. Se empiezan a ver en la pantalla cómo se ven, y empiezan a hablarle a la pantalla. Y en un problema que en comunicación uno le tiene que hablar a los ojos a la otra persona, y la otra persona no está acá, está en el televisor, esa es la persona a la que le estamos hablando, y tenemos que mirarlo. Entonces, si les puedo dejar un consejo, es que en la facultad compren un teléfono, que se conecte solo Wi-Fi para que no les llegue un WhatsApp entre medio. Y hagan los contactos con un teléfono. Y no así, lo pueden poner así. Y eso ocupa la pantalla completa. Y cuando hacen un teléfono, uno está mirando siempre a la cámara. Uno mira a la cámara y no está haciendo así. Porque nos pasa mucho y nos pasa siempre. Y hay personas, y hay algunas personas que es ya reiterativo. Que uno empieza, no solo es así, sino que así. Y está mirando para cualquier parte. Y tener una entrevista con una persona que dura 15 minutos, que no te está mirando, hace que no haya ninguna cercanía con las audiencias. Y cuando pasa eso, empezamos a dejar, ¿sabes qué? No, porque nunca puede venir. Es el mejor, pero nunca puede venir. O nunca puede dar su opinión. Entonces, es eso, es ser proactivo en ese sentido de tenemos que salir a dar nuestra opinión.
Yo soy exalumno de la Católica, así que por eso y tengo bien puesta la camiseta, hago clases en la universidad, y les digo a los alumnos, cuando sean profes de la Católica, díganles eso. Díganle, oiga, profe, si no, voy a tener que ir a sacar de la Santo Tomás. O voy a ir a tener que sacar, porque ellos sí van a estar dispuestos y van a hacer. Y la cuña va a estar perfecta y voy a tener todo en 4K y listo. Entonces se va a ver mejor, mi historia va a ser mejor contada. Así que esas pequeñas cosas. Una son voces relevantes y tienen que tomárselo en serio, que son voces relevantes. Para los medios son voces relevantes, son reputadas, son voces que tienen autoridad para hablar, pero no nos puede costar tanto en llegar a ustedes. Eso es lo primero. Y lo otro son consejos prácticos. Y nuevamente seguimos con el discurso de que es válido y, por favor, defendamos la televisión pública, que es un valor de todos y para todos. Gracias. Un regalito porque se pegó el pilla. Muy corto. Aprovecho las palabras de Cristian, que tuve la suerte de encontrarme con él en un desayuno el lunes, ¿o no? ¿Cuándo fue? El lunes. Eduardo Arriagada, soy vicerrector nuevo, así que algunos no me conocen. Tuvimos un desayuno con un grupo de periodistas, casi todos eran rostros de estos famosos, pero Cristian era editor general de un canal y contó esta anécdota que tenían los números, y me interesó como motivarlo a ustedes, tener conciencia de esos números, que es uno de los esfuerzos que vamos a hacer, y como hemos estado hablando mucho en este tiempo, así Juan Carlos estaba hablando mucho de las 100 voces, creo que era importante motivarlos con esto. En un encuentro anterior con algunos de ustedes, los que son comunicadores, les conté que junté a unos vicerrectores y ahí contaron una anécdota que por eso le regalé el libro de Parra a Cristian. El proyecto de los artefactos de Parra nació en la vicerrectoría y la vicerrectoría misma surge en un contexto de conectarse con la sociedad. Una conexión que ha tenido como resultado que la universidad sea muy distinta a lo que era en los años 50. Es decir, dio un salto tremendo y un salto que la puso incluso en muchas cosas sobre la gran universidad nuestra chilena, que es la Universidad de Chile. Y eso es porque estuvimos haciendo comunicaciones varios años antes que ellos. Es decir, pasamos de la extensión a comunicaciones reales, a conectarse, en esa época se decía con el pueblo, hoy día diríamos con la sociedad, a partir del año 67 con la reforma. Y ahí les comenté esto que estaba Parra, después con Mario García, que fue un experto que trajimos en estos mismos programas. Juntamos a directores y editores también de la CNN, de Mega, de Canal 13, El Mercurio, La Tercera, El Dínamo, El Mostrador, CIPER. Almorzamos con ellos también. Esta semana, además de haber estado Cristian, estuvo gente de la CNN también, de Cooperativa, de Pulso La Tercera. Y vamos a seguir con otro encuentro más, en una semana más, también con periodistas, y estamos trabajando mucho eso para abrir un poco la puerta y tener más feedback de lo que estamos haciendo en esta área, lo que está haciendo la vicerrectoría, pero sobre todo, y eso es el foco nuestro, lo que están haciendo los comunicadores de distinto tipo que están en cada una de las unidades académicas en las facultades de la universidad, que es para los cuales nuestro compromiso es trabajar por ello. A partir de ahora la vicerrectoría está concentrada en eso, en tratar de darle un espacio a los académicos y también a los jefes de comunicaciones, a la gente que está a cargo de ese tema, de mover las comunicaciones. Sobre el tema de las 100 voces, muy cortito, quiero decir que estoy aprovechando a aclarar un tema que me han llorado, ha salido bastante en las reuniones, y este tema, porque tenemos reuniones con las facultades. Y ahora tengo una reunión con la Facultad de Comunicaciones, que la conozco de cerca desde hace 36 años. La idea de nosotros es como tratar de crear una zona de seguridad donde los académicos se sientan no solamente autorizados, sino que animados, empujados, entusiasmados con salir a los medios y hablar a nombre de la universidad. Cristian hablaba de otras universidades, y esas otras universidades uno las ve permanentemente en los medios firmando
que son académicos de tal universidad. Y creo que nosotros tenemos un cierto como recelo a eso, en el fondo, y puede ser un tema cultural. Yo creo que en parte tiene que ver también con los problemas como políticos. Ha salido mucho en reuniones con profesores del mundo de las humanidades que dicen, cuando el rector empieza a hablar de este tema, le dicen, ojo, que en el mundo de las humanidades se nota la ideología, en el fondo. Entonces va a parecer como que en la universidad hay distintas ideologías, en el fondo. ¿Y qué? En el fondo, yo creo que tenemos que mostrar eso, tenemos que mostrar la ideología, las metodologías, tenemos que mostrar historias personales que hacen que cada una de las personas que trabajan acá sean distintas y que el resultado sea más complejo. Esto es lo que nos provoca a nosotros. Pero hay un tema que es verdad que yo quiero como ir empezando a conversar, porque la verdad que un tema para mí son los grises, que son las cosas más bonitas en comunicaciones. Y requiere como un cierto, como nosotros estamos promoviendo algo, pero necesitamos también de parte de ustedes, de parte de los académicos, pero especialmente de parte de la gente de comunicaciones, que nos entendamos como parte de una comunidad. En fondo, es decir, nosotros hay como un cierto, nosotros estamos fomentando como una cosa natural, un cierto derecho, pero hay también una contraparte que es como de una cierta responsabilidad en ejercer esta vocería a nombre de la universidad. Un tema muy importante es como el nivel de respeto, que yo creo que cualquier persona que habla en nombre de la Universidad Católica tenga en el uso del micrófono respecto a terceros, en lugares públicos, en debates, etc. Y otro tema que yo creo que es más sofisticado, y a mí me cuesta bien tenerlo claro, pero hay otra cosa que es más o menos general, que uno debiera limitarse a hablar de los temas propios, en el fondo. No es que uno no pueda hablar de otras cosas, pero el fondo representar a la universidad en lo propio, en lo que uno tiene evidencia, en lo que uno ha trabajado, en el fondo. Y lo que es más cuidadoso es cómo coordinarnos en los debates, porque una cosa que debemos debatir desde nuestra metodología con cualquier otro profesor, etcétera, pero lo que debíamos tener cuidado, yo creo que nos ha pasado en temas de iglesia, tenemos ahora, por ejemplo, temas en que la universidad tiene problemas políticos, en el fondo de cómo situarse en ciertos debates, etcétera. Yo creo que es importante que nos apoyemos en advertir ese tipo de participaciones, es decir, al menos que se sepa que tenemos ganas de meternos en tal tema, es decir, coordinarnos un poco. Y en un momento me decía el cardenal, me decía, oye, por ejemplo, cuando yo hablé del Viernes Santo, hubiera sido genial que profesores de la universidad hubieran salido a hablar de este tema. Y yo dije, pero también criticando, no, pues me dijo, en fondo, no. Entonces dijo, no, pues la crítica tenemos que hacerla entre nosotros, somos una comunidad, en fondo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema como para masticarlo y para pensarlo, y el tema es cómo nos tratamos en el debate público cuando hay temas de la universidad, temas como, no sé, el FES, temas como temas sensibles para la iglesia. Yo lo que necesito ahí es la madurez de todos y sobre todo el que nos sintamos como una comunidad y construyamos. Yo creo que desde el mundo de la desconfianza esto es imposible de abordar. Yo como profesional del mundo de las comunicaciones, para mí es súper lógico esto, pero entiendo que sea un camino que tenemos que recorrer y construir esa confianza. Entonces, quería aprovechar este encuentro para decirles eso, en fondo es como un primer adelanto de eso, y dejarlos invitados para dos actividades que todavía no tengo fecha segura, pero les va a llegar la invitación. Una creo que las dos son la próxima semana, es un taller más o menos largo de una mañana entera en que yo mismo voy a hacer como una introducción al tema de las redes, Twitter, y va a ser abierto, gratuito, lo vamos a hacer en la Casa Central. Y después un taller, un seminario igual a este, pero enfocado en el tema de la escucha, aprovechando el tema de las redes, que es un tema que hemos trabajado incluso con Alexis, que en el fondo hemos estado haciendo cosas en el mundo de la inmunología, en el mundo de la vacuna, pero la idea es mostrar eso con gente del gobierno, gente de agencias de comunicación, etcétera, como hoy día tenemos una posibilidad de poner oreja a la opinión pública, porque está todo trazado, está todo grabado. Entonces, nada, pues le dejo la palabra de nuevo a nuestra súper conductora y me tomé esto, ella iba a presentarme a mí, pero me dio como vergüenza hacerle el regalo cristiano y todo así que muchas gracias.
Agradecemos nuevamente a Cristian Weinborg por su interesante intervención y también al vicerrector Eduardo Arriagada. Entonces, sin más, para iniciar esta conversación el día de hoy, invitamos a subir al escenario a los 3 distinguidos panelistas que nos acompañan, cuyas voces nos permitirán abordar este tema desde la ciencia y las humanidades. Al final de este panel tendremos también un espacio para responder preguntas, así que pueden ir anotando desde ya. Y dejamos entonces con ustedes también a Eliette, quien tendrá a su cargo la conducción del panel. Adelante, pueden subir. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. La idea es que seamos lo más participativos posibles, así que vamos a hacer una ronda de 4 preguntas. Tenemos el desafío de comunicarnos lo más eficientemente posible y dar espacio luego a las preguntas. Así que voy a partir presentando a nuestros invitados. Intentamos hacer una short bio lo más short posible, pero a veces no es tan fácil. Así que aquí vamos. Gaspar Galaz Yatzer es licenciado en Física y magíster en Astronomía de la Universidad de Chile y doctor en Astrofísica por la Universidad de París. Entre 1998 y 2001 fue investigador postdoctoral de la Carnegie Institution for Science de Estados Unidos y de su observatorio en Chile, que es Las Campanas. Es profesor titular del Instituto de Astrofísica de aquí, de la PUC, desde 2017. Como investigador cuenta con más de 150 publicaciones en revistas especializadas y más de 5.000 citas en su área astrofísica extragaláctica. Como divulgador del conocimiento tiene una tremenda experiencia con medios, diarios, radios, cine e incluso fue conductor de un programa Cazadores de Ciencia. También ha escrito libros y ha sido expositor de charlas estilo TED y Congreso Futuro. Prontamente, aprovechando su sabático, va a sacar un libro de divulgación en su área y en su vida privada es piloto e instructor de vuelo, está casado y es padre de un hijo. Así que hay un aplauso para Gaspar Galaz, por favor. Muchas gracias. Verónica Undurraga es doctora en Historia y profesora asociada del Instituto de Historia de aquí de la PUC. Sus líneas de investigación son Historia Cultural, Historia de las Mujeres, de Género y de las Emociones en Chile durante los siglos XVIII, XIX y XX. Cuenta con más de 40 publicaciones destacando los libros Los Rostros del Honor, Normas Culturales y Estrategias de Promoción Social en Chile Colonial del 2012, Pioneras, Mujeres que Cambiaron la Historia de la Ciencia y el Conocimiento en Chile del 2022, Las que Abrieron el Camino, Historia de las Mujeres en la Pontificia Universidad Católica de Chile 2025, y en pocos meses más, en agosto, saldrá a la luz un nuevo libro que escribió con las investigadoras de acá de la PUC, Ana María Stuben e Ingrid Bachmann, que se llama Mujeres Cautivas, que es sobre historias de mujeres privadas de libertad. En 2020 fue elegida una de las 100 mujeres líderes, categoría Ciencias. Ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas y universitarias en equidad de género y en erradicación de la violencia de género, tanto del Ministerio de Ciencias como aquí en la PUC. Un aplauso para Verónica. Y obvio que se pegan las hojas. Alexis Kalergis es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina de aquí de la PUC y director del Instituto de Milenio e Inmunología. Es doctor en Microbiología e Inmunología del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Ha sido profesor visitante de numerosas universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ha ofrecido más de 400 conferencias nacionales e internacionales, hoy día es la 401, y ha publicado 360 artículos científicos. Ha formado cientos de investigadores jóvenes y recibido diversas distinciones como uno de los 50 científicos que inspiran por Cell Press y el Premio Nacional de Innovación Avoni.
Ha sido asesor científico en comisiones gubernamentales y legislativas nacionales e internacionales, como de la ONU y de OCDE. Dirigió los estudios científicos y clínicos en nuestro país de una de las vacunas de COVID-19, que dio lugar al suministro preferente, prioritario y temprano de las dosis necesarias para la campaña de vacunación masiva que permitió superar la pandemia de COVID-19 del 2019 en nuestro país. Un aplauso también para Alexis Calerge. Bueno, en el caso de Gaspar y Alexis, que llevan unos poquitos años más de investigación académica y por lo mismo de comunicación con los medios más masivos, quería preguntarle inicialmente, ¿cómo han visto ustedes esta evolución de relación con los medios, tanto por el lado del público en la sociedad y también de sus propios pares, que yo me imagino que es evidentemente un idioma distinto a comunicarse con los pares a través de los papers y comunicarse con los medios de comunicación? Bueno, agradecer a la Vicerrectoría de Comunicaciones. Yo creo que este tipo de iniciativas son importantes. Felicitar a la nueva rectoría con este proyecto, iniciativa de 100 voces. Yo creo que un poco lo que nos dijo Cristian es súper verdad. Y no solamente nos afecta a nosotros acá en Chile, sino que este año, partí el año con una experiencia interesante, que fue revisitar una de las universidades donde trabajé, que fue la Universidad Rockefeller en Nueva York, justo en el momento en que había partido el gobierno, nuevo gobierno, y con las medidas, ¿verdad?, lamentables que han afectado en Estados Unidos a la ciencia. Y el investigador que me invitó es un premio Nobel que trabaja en virus. Y me pidió una charla, finalmente terminando 4 charlas, pero el punto es que lo que a él más le llamó la atención, si bien la visita era científica, fue el trabajo que el grupo nuestro estaba haciendo en el milenio en torno a la comunicación científica. Entonces él me dijo, esto me interesa mucho, porque efectivamente el resultado de cómo está respondiendo el país frente a las medidas que afectan de alguna manera el financiamiento de la ciencia, lo más duro para los colegas en Estados Unidos no era las decisiones de los políticos y las decisiones de la parte más administrativa, sino que el país le estaba dando la espalda, es decir, no tenían apoyo ciudadano a lo que estaba pasando. Entonces me pidió juntarme con muchas personas en la Universidad Rockefeller que trabajaban en el tema de comunicaciones y dijo exactamente lo mismo que dijo Cristian acá en su primera intervención. Decía, los profesores de la Universidad Rockefeller no les gusta dar cualquier entrevista, tratan de que sea o el New York Times y no cualquier, está en Nueva York, la Universidad Rockefeller, sino que una sección en particular del New York Times y un o una periodista específica. Y yo decía, chuta, yo estaba en la cuarta, en el LUN todo el rato, entonces, chuta, estoy mal. Pero me doy cuenta que es necesario, y ahí es donde voy a la pregunta de Elías. De vuelta a Estados Unidos, hice varios estudios en Estados Unidos y me tocó la visión de Bill Clinton en ese momento como presidente, que junto al presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Barmus, decidieron doblar el financiamiento de la ciencia. Y la ciencia en el amplio sentido, no solamente el tema nuestro de salud, etcétera, sino también ciencias sociales, humanidades. Y el catch, o la condición que ponía Clinton a Barmus, era que el planteamiento de los científicos fuera un poquito más tangible, no tan abstracto. Es decir, las postulaciones a los fondos requerían un elemento de explicar por qué era relevante lo que hacía ese investigador o investigadora con sus fondos públicos que recibía. Entonces, de vuelta a Estados Unidos, 2003-2004 a Chile, yo tenía 30 y algo, 31, 32 años. Para mí era como obligatorio casi dar entrevistas respecto a lo que estábamos haciendo con el proyecto Fondesit, con el proyecto Fondef, en torno al tema que nos interesaba. En ese momento, el 2004, hubo un brote ciencial muy fuerte en Chile, fue bien duro, y nosotros justo estábamos partiendo un trabajo, una vacuna, y la cantidad de tomate y huevos que recibí de los colegas fue duro. O sea, me chocó privadamente, públicamente, emplazamiento de por cómo se me ocurría a mí hablar de una vacuna,
si todavía no existía la vacuna. Entonces yo decía, ok, la vacuna quizás va a existir en 20 años más, pero el financiamiento de fondos de los impuestos de las personas que viven en este país está ocurriendo ahora. Yo no sé por qué tengo que esperar 20 años para esperar a comunicar lo que estamos haciendo. Entonces, hoy en día lo interesante es que esos mismos profesores y profesoras, obviamente somos cercanos, etcétera, tienen sus apoyos comunicacionales, han ido también creándose espacios en los medios donde la ciencia está presente y la academia está presente, y creo que no es un privilegio, yo creo que, o no es algo que hagamos porque nos gusta estar en los medios, yo creo que es un deber comunicar lo que hace la ciencia, en particular la academia, a la ciudadanía. Yo creo que en Chile estamos avanzando en ese sentido y hay mucho todavía, por supuesto, que hacer. No, yo soy la joven, no me hicieron esta pregunta. Discriminación por edad. Bueno, sí, o sea, bueno, yo la verdad es que comparto todo lo que tú dices, Alexis, y más aún yo creo que un tema importante que tiene que ver con lo que dijo Cristian, que me quedé un poquito preocupado, y tiene un poco que ver con lo que tú dijiste también. Dijo una cosa, Cristian, bien a la pasada, que uno queda... dijo, los periodistas tienen que enfrentarse con los científicos, con la academia, digamos, y ahí partimos mal. Y probablemente eso tiene una cierta historia que tiene un sentido, y es que efectivamente hay muchos científicos y hay quizá una escuela en ciencia que arranca de todo aquel que quiere conversar contigo. Yo recuerdo que cuando yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef, estudié física ahí, me acuerdo que había un profesor, quizá alguno de ustedes se recuerda al profesor, que es Igor Saavedra, que era un físico que prácticamente fue él que fundó la física moderna en Chile como una disciplina universitaria. Antes que él, todos enseñaban física, eran ingenieros, que les gustaba la física. Y yo me acuerdo que él una vez se agarró a gritos en el patio con otros profesores porque no querían que él fuera a la televisión. Yo me acuerdo como si fuera ayer, porque lo iban a encajonar y que no sé qué y no sé cuánto, y estaba el problema con Federici, que era un rector que puso Pinochet a la fuerza, que duró poco, afortunadamente. Y él iba a ir al programa de televisión a decir por qué había que sacarlo. Entonces había todo un cuento. Era una cuestión media política también, pero también él de alguna manera se enfrentó no a la parte política no era la preocupación, la parte de preocupación era que cómo él iba a ir para allá y los periodistas lo iban a encajonar y qué sé yo. Entonces, los científicos también somos responsables de que acojamos a las personas que quieren conversar con nosotros para dar a conocer a los medios de comunicación lo que hacemos. Si esa aproximación tiene viscosidad muy grande, obviamente también los únicos que van a quedar son aquellos que van a querer ir a la tele o querer ir a la radio o lo que sea. Y muchas veces no son los científicos que están haciendo la ciencia de frontera. Son personas que están en la universidad, que tienen todo el mérito si quieren, pero no están haciendo la ciencia de frontera, y entonces la comunicación va a ser una cosa extraña. Y eso yo creo que también, digamos, hay que motivar a que los científicos y en general los académicos, en general vayamos a los medios de comunicación, pero no, de alguna manera hay que invitar a los periodistas y ser amables, digamos, no tener una cara de palo sentado ahí como una especie de estatua, digamos. Todas estas cosas que tú leíste, que son nuestros logros, en fin, que Alexis, impresionante, digamos, no sirve de nada si es que nosotros trabajamos encerrados en una oficina y no hablamos con nadie. Todos nosotros, probablemente tú también, de haber conocido académicos en la universidad donde estudiamos, que llamaba la atención, digamos. O sea, no veían a nadie. Yo conocí a un tipo que tenía en su casa un refrigerador, un congelador lleno de pizza, porque eso es lo que comía todo el día. Iba a su casa, comía pizza, trabajaba en la universidad y volvía y no hablaba con nadie. Absolutamente con nadie. Ni siquiera otro académico. ¿Para qué hablar de periodista o qué sé yo? No, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de perfiles, digamos, claramente cada vez son menos, pero hay todavía. Hay ciertas disciplinas que se caracterizan por tener personas que son más bien hoscas a la comunicación. No voy a nombrar a ninguna, pero hay. Y yo creo que eso, en ese sentido, es importante que, en este caso, por ejemplo, la Facultad de Comunicaciones, que está haciendo esto que dijo Bardo, que me parece súper importante, que para mí es nuevo y me parece una muy buena idea,
tenga de alguna manera puntas de lanza en las facultades para poder mostrarle al resto de los académicos que son más bien reacios a hacer estas cosas, a que se comuniquen con los medios y el resto vea que en realidad no pasa nada, digamos, al revés. La disciplina sale a la luz, se hace público lo que hacen, la gente se conoce y esa es la manera como progresamos. Antiguamente, principio del siglo XX, la única manera del común de las personas de saber lo que estaba ocurriendo era el diario. Ni siquiera la radio, porque la radio era básicamente noticias, pero tenía que ver mucho con el ámbito político. El mundo nunca ha vivido más paz en general en Europa que después de la Segunda Guerra. Han pasado 60 años, ha habido guerras, por cierto, fue el problema que hubo en Bosnia, ahora tenemos Ucrania, pero comparado a lo que pasó los últimos 5.000 años, que son puras guerras. Segunda Guerra, Primera Guerra, fueron menos de 20 años de paz, y antes que eso, Napoleón y qué sé yo, pura guerra, permanentemente. Entonces, realmente es una época muy privilegiada que tenemos de poder tener un ratito de paz, espero que sea un poco más larga de lo que pensamos, digamos, para que de alguna manera las personas salgan de la cotidianidad del sobrevivir a poder tener información de lo que está pasando en el avance del mundo, de la sociedad. Muchas gracias, Gaspar. Verónica, con el caso de tu libro del 2022, Pioneras, Mujeres que cambiaron la historia de la ciencia y el conocimiento en Chile, ocurrió algo muy particular con una de las protagonistas, Mercedes Cervelló, y que yo creo que ilustra muy bien los beneficios que tiene de poner en común al comunicar el conocimiento. Si nos puedes contar un poquito esa historia y también de la experiencia de comunicar a través de distintos formatos, porque este libro es el texto, también es podcast y también son videos. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por esta iniciativa que me parece especialmente relevante, porque yo creo que en la universidad hay muchas voces y quisiera aquí también hablar por las académicas. Yo creo que esas cifras que nos mostró Cristian al inicio de esta conversación son cifras históricas. Yo creo que hay un punto de inflexión importante en los últimos años. Yo creo que hay mucha agencia de parte, aquí estoy viendo a varias académicas que tienen presencia y que, lo más importante, tienen agencia, es decir, son ellas las que presentan columnas a los medios de comunicación, las que hacen sus propias gestiones para aparecer. Entonces, también hay que evaluar el tema de la proporcionalidad. Somos menos académicas dedicadas a la investigación, entonces ese creo que 25% también dialoga con la menor proporción de académicas en el cuerpo docente en general. Agradecer también a mi decana por el apoyo. De hecho, ella prestó el auditorio, así que muchas gracias, decana Palanza. Respecto a ese libro y a ese proyecto en general, fue muy, muy bonito. Un poco de contexto, los historiadores damos contexto. Ese libro fue una iniciativa que partió bajo la creación del Ministerio de Ciencia, en particular cuando la primera subsecretaria de Ciencias creó la política de equidad de género en materia de ciencias. Me invitó a ser parte del Consejo de Equidad de Género y ahí hablamos la idea de hacer una investigación sobre mujeres científicas. Escogimos finalmente 10. Ese libro lo trabajé con Stefan Mayer, que es historiador de la ciencia, yo soy historiadora de género, y fue un producto muy bonito. Una de las 10 científicas que relevamos fue Mercedes Cervelló, una mujer de la segunda mitad del siglo XIX, que ella estuvo a cargo de la educación femenina. Ella fue directora de una serie de liceos femeninos y se preocupó justamente de divulgar el conocimiento científico entre las mujeres. Tenemos que recordar que en esa época no había un plan de estudios femenino, similar al plan de estudio de los varones. Entonces, si bien a partir de 1877, con el decreto Monátegui, se les permite a las mujeres dar exámenes libres para acceder a la universidad, las posibilidades reales que tenían la gran mayoría de las mujeres eran nulas prácticamente. De hecho, es tanta la carencia y la disparidad en términos de formación educacional que se abrían 3 cupos en los liceos de varones para que las mujeres más destacadas pudieran acceder a educación similar a la de los varones y tener alguna posibilidad de desarrollo
Profesional, sí. Bueno, y Mercedes recibió muchos elogios y bastantes homenajes en su tiempo. Sin embargo, después fue absolutamente olvidada. Absolutamente olvidada. No había ningún libro, ningún estudio en profundidad sobre ella. Y fue muy bonito lo que ocurrió porque buscamos y buscamos, no encontramos ninguna imagen sobre ella. Tanto así que ese libro tiene unas ilustraciones muy bonitas. Y en el caso de ella, la diseñadora con su creatividad dijo, no la podemos dibujar, no conocemos su rostro, dibujémosla de espalda. Entonces hay una silueta muy bonita y resulta que 2 años después de la publicación de ese libro, que de hecho está descargable en la página del Ministerio de Ciencia, ahí se divulga también muy bien. minciencia.gov.cl/pioneras. Sí, exactamente. Me escribió un archivero de una sociedad de artesanos masones de La Serena, o sea, imagínense la especificidad. Diciendo que había leído el libro Pionera y que había encontrado una foto de Mercedes Cervelló. O sea, olvídense, ahora se me paran los pelos, les cuento. Imagínense, me pidió, bueno, reserva porque la quería publicar en un artículo, se la mandé a Carolina Torrealba, también porque muy emocionadas las dos, y creo que esta historia, además de ser muy bonita y emocionante, ilustra que el conocimiento no termina de construirse con el producto científico. Está el paper, está el libro, pero la verdad es que el conocimiento sigue circulando, sigue resignificándose y lo más importante es que se sigue construyendo. O sea, efectivamente, este archivero continúa construyendo el conocimiento a partir de la divulgación de este trabajo. Entonces, ese agente de la sociedad, de los comunicadores, como agentes constructores de conocimiento, yo creo que es muy importante dar cuenta que el conocimiento no termina en el producto que nosotros realizamos. Muchas gracias, Verónica. Y ahora que entramos como un poco más en confianza y ya han dado bastantes esbozos, pero la pregunta fundamental, ¿por qué es, y bueno, sobre todo con la historia de la imagen de Mercedes Cervelló, ¿por qué es importante comunicar el conocimiento? ¿Por qué? Voy a hacer yo ahora el patúo, voy a hablar primero, pero eso que tú mencionas de por qué es importante, quizás se puede retratar en un ejemplo, que aquí hay para lleno de historiadores, tú y otros que me pueden matar lo que voy a decir, pero hasta donde yo recuerdo, una de las cosas que uno aprende en algún momento es que la cultura griega, digamos, el conocimiento griego empezó a morir porque los sabios griegos dejaron de contar lo que estaba pasando, o nunca lo contaron, digamos, poco. Entonces, definitivamente se empieza a ostracisar el asunto y el conocimiento no sale, termina siendo desconocido, digamos. Ahora hay ciertas cosas que nos empujan a contar lo que hacemos. Una de las cosas, lo dijo Cristian, digamos, es que pagamos impuestos todos los ciudadanos y muchos de esos impuestos se usan para financiar fondos públicos. Entonces hay una misión también de responsabilidad y obligación. En Estados Unidos también pasa lo mismo, la NASA, que gasta un presupuesto gigante en divulgación, que prácticamente se cuadruplicó en 30 años, permitió que la NASA, a pesar de muchos chascarros que ocurrieron, seguía siendo una institución pública en un alto nivel de aprobación por la opinión pública y por el Congreso, por lo tanto. Entonces, ahí hay una cuestión que es importante. Sí, bueno, eso es algo que es más difícil de compartir, digamos. Yo quería hacer una acotación, lo que tú dijiste. Efectivamente, una cosa que uno observa hoy que no se observaba ni siquiera hace 10 años atrás, ni menos 30 o 40, es que las revistas especializadas que publican los artículos científicos con el conocimiento de frontera están empezando también a hacer divulgación de lo que se está publicando. Yo he visto en Instagram y en otras plataformas, Astrophysical Journal y otro tipo de revistas especializadas, ponen a los autores en una especie de mini Zoom donde cuentan lo que hacen, y eso es súper nuevo. Eso nunca había ocurrido en astrofísica, por lo menos. No sé lo que pasará en otras disciplinas, pero eso es algo notable. Hay revistas muy prestigiosas como Nature, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo han tenido una columna que escribe un especialista
o a veces no un especialista, un periodista especializado en el tema, donde resume muy bien el paper, que está varias páginas más allá, en 5 o 6 columnas, que cualquier persona que lee eso entiende de qué se trata, y más allá está el paper especializado que pocos van a ir a mirar, salvo los especialistas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el ejercicio de bajar la ciencia y el contenido de una publicación o un avance es necesario y es muy importante y siempre se puede hacer. A mí hay gente que me dice, es que tú te dedicas a la astronomía, que es tan fácil pasarlo al común de las personas. Lo único que es fácil es que uno puede decir, mira, por allá donde está esa estrellita, ahí más o menos la cosa. El cielo está para todos, incluso a simple vista, gratis, sin pagar nada, a menos que uno, bueno, hay que verlo, y ahí en la ciudad es difícil, pero no hay que pagar nada. Para ir a un laboratorio de biología, de inmunología, es un poco más complicado, ¿cierto? Hay razones de seguridad y otras cosas. Está un poquito más física de partículas, peor todavía. Vayan al CERN en Suiza y hay que pasar como por 40, digamos, barreras. La astronomía es mucho más sencilla, pero hay temas muy complejos. Pero todas las ciencias, hasta donde yo me he dado cuenta, todas las ciencias se pueden bajar a un nivel bastante básico sin que lo que se descubre, lo que se está comunicando, sufra ninguna mella. O sea, la idea es que todo se puede, el detalle de la investigación se puede explicar en palabras, absolutamente todo. Y eso también es una cuestión que es un mito compartido por los comunicadores y también por los científicos. No, lo que yo hago, no, olvídate, no, imposible, nadie va a entender esta cuestión. Es que si nadie lo puede entender significa que es un tongo, digamos. No puede ser, tiene que ser entendible. ¿Sí? Bien, esto es lo que te puedo decir, de por qué es importante, ¿no? Cometí un error terrible, facilité mi micrófono. Ahora no lo suelto más. Alexis, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer quizá un poquito de polémica acá con el profesor. 2 cosas. Primero, yo creo que la razón por la cual es importante, un poco atendiendo a la pregunta de Eliet, el comunicar es porque el conocimiento, y no la ciencia solamente, sino que el conocimiento es importante para la sociedad. En la medida que la sociedad recibe conocimiento, comprende que decisiones importantes en su vida, cuando se toman en base a conocimiento, evidencia, son mejores decisiones para sus vidas personales, para las personas que quieren. Por lo tanto, siento que esa es la razón por la cual estamos un poco, desde los que tenemos el privilegio de estar en esta sala, esta es una élite. Claramente somos parte de una élite, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Tenemos el privilegio de tener conocimiento y yo siento el deber de hacerlo llegar, y es donde quiero polemizar con mi querido profesor acá, colega, no bajarlo, porque el lenguaje, bajar, el concepto de bajar a la sociedad, da la impresión de que nosotros estamos de alguna manera como más arriba, y ese desnivel genera la sensación de que en realidad nosotros en la academia, o los que poseemos o generamos el conocimiento, estamos de alguna manera a un nivel superior que el resto de la sociedad. Yo lo veo distinto. Yo creo que el concepto no es bajar, querido profesor, sino más bien transferir, ¿verdad? Hacer llegar, compartir el conocimiento hacia el resto de la sociedad, por una razón simple, y es que el conocimiento permite tomar mejores decisiones en lo que sea. Mi área es la salud, la ciencia de la salud, pero también en temas de alimentación, comunicación, energía, etc. Entonces, cada elemento, y nuevamente es conocimiento, porque por eso cuando se discutió la ley del Ministerio de Ciencia, me tocó participar de esa discusión en el Congreso, el nombre ciencia, conocimiento, tecnología e innovación hace la distinción. Conocimiento, hay conocimiento que no es científico, pero es tremendamente importante. Nos tocó en el Consejo Asesor Presidencial con el presidente Boric hace un año y medio atrás más o menos, discutir la estrategia. Entonces había una discusión entre los consejeros, donde todos éramos del mundo académico, casi todos, respecto a si se incorporaba dentro de la estrategia de nuestro país, estrategia, digamos, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, conocimiento no científico.
Y mi postura un poco sorprendió a mis colegas en ese minuto porque decía, es muy importante que haya conocimiento no científico como parte de lo que tiene un Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación por delante. Porque un ejemplo notable, y bueno, ahí los fenicios, ¿verdad?, las vacunas, resulta que en Europa cientos de millones de personas murieron a raíz de viruela, que es una enfermedad causada por un virus, mientras que en Asia, en Medio Oriente, había una práctica de vacunación, pero que no había sido validada científicamente. Pero ese conocimiento que lo tenían en sus manos, ¿verdad?, o en su cabeza, las sociedades científicas, médicas en Europa, pero lo rechazaban porque no tenía validación científica, hizo que mucha gente por décadas, siglos, no se vacunaran contra la viruela. Entonces, la viruela fue controlada en otras regiones del planeta, una enfermedad terrible, mucho antes que en Europa, simplemente porque la ciencia se planteaba en una postura un poco distante de la sociedad. Es decir, en realidad, este conocimiento que tiene en Turquía o en China o en India, en realidad es como de segunda clase y por lo tanto no lo voy a comunicar en mi comunidad, en mi sociedad, porque nosotros científicos, sociedades científicas y médicas de esa época consideramos que no es válido. Entonces, esa actitud tuvo una consecuencia gravísima y es que la viruela, de hecho, no llegó finalmente aquí a América como parte del proceso de conquista, cuando podría haber sido controlada mucho antes. Es un ejemplo bien concreto donde el conocimiento es muy útil. Entonces, aquellos que tenemos y aquellas que tenemos el privilegio de tener conocimiento, siento que tenemos el deber como parte de de la humanidad de comunicarlo. Y la comunicación, y ahí sí coincido con el profesor Galás, es un trabajo complejo. Yo creo que uno tiende o debería tratar de ojalá hablar de lo que sabe, ¿verdad? Yo creo que eso es como una definición que tenemos acá. Pero los errores, y yo ahí empatizo con los colegas y las colegas que se complican de ir a medios y hablar, los errores en la prensa son totalmente distintos, digamos, en órdenes de magnitud más graves o más conocidos que los errores que tenemos en el laboratorio o en el paper, ¿verdad? Porque la cantidad de personas que aprecia el error es mucho mayor y además los medios, cuando el error se evidencia, es una fuente también como de interés noticioso y se replica. Por lo tanto, yo ahí empatizo, y ahí vicerrector quizá una idea, yo creo que se puede entrenar el comunicar. Por una parte, desde los que no somos del mundo de las comunicaciones, como yo, que soy del mundo de la biología, de la ciencia de la salud, pero al mismo tiempo tengo el honor de ser cotutor, soy tutor y hay una cotutora que es de ciencia de la comunicación, de un estudiante de doctorado de ciencia de la comunicación que está haciendo su tesis doctoral en cómo mejorar la estrategia de comunicación del conocimiento científico, en particular en el área de las vacunas. Él ahora está en Bélgica haciendo una pasantía y es notable cómo uno puede ir aprendiendo por los dos lados, desde el mundo de las comunicaciones como el mundo de los que queremos comunicar conocimiento, estrategias. Yo creo que ahí hay un aspecto de desarrollo en la academia que puede conducir algoritmos a, no es, ¿cómo se llama? Media training, sino más bien estrategias de comunicación que resguarden esos aspectos que generan un poquito como de preocupación. Decir, chuta, ¿qué pasa si meto la pata? Porque esto se va a replicar, se va a viralizar, como se dice, y eso obviamente a nadie le gusta. Así que eso. Muchas gracias, Alexis. Verónica, por favor. Bueno, voy a hablar, como siempre, cada uno habla desde su vereda, voy a hablar desde la historia y desde el género en particular. ¿Por qué me parece relevante? En primer lugar, desde mi perspectiva, tengo una suerte de compromiso moral con las mujeres del pasado que han sido no solo invisibilizadas, sino que han sido olvidadas. Y por otra parte, ese compromiso moral tiene que
también se traduce con las niñas y las mujeres y las jóvenes del presente. ¿En qué voy a aterrizar esto? Se ha comprobado, y hay investigadores de la Facultad de Educación de esta universidad que han demostrado que en tercero o cuarto básico los profesores y profesoras de matemática dedican más tiempo a los niños, a los alumnos, que a las alumnas en sus clases, les hacen preguntas más complejas a los alumnos y a las alumnas. Entonces allí esa brecha se inicia desde muy temprana edad, ¿ya? Por lo tanto, por una parte está el compromiso de ofrecer modelos, ya sea, ya estuvo también el espíritu detrás del libro Pioneras, pero también una suerte también de explicar ya no una serie de lugares comunes, sino que también una serie de inexactitudes y errores, por ejemplo, como cuando se habla de la injusticia de la aplicación de cuotas de género, por ejemplo, o de políticas para favorecer la equidad en STEM también. Se olvida, porque también se desconoce, y la verdad es que hemos descubierto hace pocos años, que efectivamente en el pasado se han establecido cuotas de género para favorecer el ingreso de varones y para inhibir o prohibir el ingreso de mujeres a carreras de educación superior, ¿ya? Por lo tanto, esta brecha de género del presente no se explica necesariamente por diferencias biológicas o de preferencias de las mujeres, porque esas preferencias están condicionadas por los intereses institucionales que han cerrado carreras como arquitectura, ingeniería, economía, derecho a la matrícula femenina y han propiciado el ingreso de mujeres a carreras ligadas a las tareas de cuidado como enfermería, pedagogía, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, me parece que es sumamente relevante en el sentido de comprender el presente, pero a la vez de contravenir una serie de estos discursos que se nutren en conocimientos inexactos y que finalmente caemos en polémicas perjudiciales y bastante estériles. Y ahí hizo el pase-gol para la siguiente pregunta, Verónica, que tiene que ver, finalizando ya como ojalá ser lo más breve respondiendo para poder dar el paso al público, y es que compartan buenas prácticas, lo que han aprendido de su relación con los medios, y parto justamente con Verónica, porque tú tienes una experiencia bastante particular, que fue que respondiste a una columna del Mercurio de Iván Marinovich, que es un profesor chileno que hace clases en Stanford. Entonces ahí si puedes contar por qué nace desde tu experticia responder con una carta a esta columna y que luego surge también otra columna. En primer lugar, esa columna fue ofensiva. O sea, no me podía quedar callada. Y ahí hay una serie de redes femeninas también. Nosotras estamos articuladas, muchas académicas, organizamos un grupo de representantes de distintas facultades de la universidad y nos hemos estado reuniendo sistemáticamente. Presentamos una carta al comité de búsqueda el año pasado y a través de estas redes, obviamente, esa columna circuló. Quizás solamente decir que se llama el dogma de la paridad, sí, así como para tener más contexto del tenor de la carta. Entonces, esa columna circuló entre nosotras, no fui la única que saltó también la actual decana de Ciencias Sociales, ella escribió una carta, y bueno, como señalaba, esa columna estaba basada en evidencia que incompleta, digámoslo, incompleta desde la historia, porque le faltaba justamente todos estos conocimientos que dan cuenta que han existido históricamente cuotas de género para privilegiar este acceso de varones a carreras ligadas a áreas supuestamente masculinizadas, lejanas de los cuidados. Y esa es evidencia que no solo presentamos en este libro sobre la historia de las mujeres en la Universidad Católica, sino que también existe estudios para otras universidades. Está el caso de la Universidad de Pensilvania también, muy conocido, en Estados Unidos. Y evidentemente esto hizo que la matrícula femenina en la universidad en los años 30 fuera más alta que la matrícula de los años 50, y hay una curva, ¿cierto?, que es bastante desconocida. Entonces, por una parte, refutar ese argumento y entender que la actual brecha en STEM también se entiende por la existencia de estas políticas
que, como se señalaban en esa columna, eran artificiales. Él catalogaba como políticas artificiales, evidentemente son artificiales, pero también han existido desde la otra vereda, y eso explica también, en parte, la alta matrícula en carreras de STEM. Y por otra parte, a partir de esa carta, ya que la columna hacía referencia a una supuestamente matriz biológica que hacía que las mujeres tuviéramos menos aptitudes para las disciplinas vinculadas a STEM, yo allí tuve que pedir ayuda y me vinculé con dos neurocientíficos, con Francisco Aboitis y con Florencia Álamo, y escribimos ya una columna en conjunto donde sumamos evidencia histórica con evidencia desde las neurociencias, y el diálogo fue, de hecho después no hubo respuesta. Se acabó la polémica, supongo que dimos... Sí, totalmente. Y fue un ejercicio muy interesante también porque uno permite calibrar lo que uno asume que son como lugares comunes dentro de una disciplina. Por ejemplo, Francisco, tenía un concepto de que, argumentando en base a que el cerebro es plástico. Y él dijo en algún momento, no, pero eso es muy obvio. Y yo le dije, no. Para ti es obvio, pero ni para mí es obvio, ni menos para quienes van a leer. Entonces, dejemos ese concepto. Ellos también me contraargumentaban en relación a mis propias suposiciones. Entonces, fue un ejercicio interdisciplinario. Alexis, yo creo que tras tu experiencia en la pandemia, ahí con la exposición en los medios, debes tener una o dos lecciones que se puedan compartir acá sobre buenas prácticas con los medios de comunicación. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Bueno, voy a buscar esa columna y esa respuesta. No me había cruzado la con comparto. ella. Sí, por favor. Bueno, yo en realidad no sé... No soy experto en el tema de las prácticas comunicacionales. Sí creo que algo que podría ser positivo es que todas las personas que estamos acá en la sala, de una manera u otra, leemos o escuchamos o vemos noticias, ¿verdad? Entonces, y lo que he aprendido de la interacción con los medios es que lo noticioso es lo que va movilizando un poco la agenda, la pauta de los medios. Y suele ocurrir que lo noticioso, lo contingente se toma la pauta y básicamente vemos que de repente hay más ciencia cuando hay menos contingencia, o que hay en el fondo menos ciencia cuando hay más contingencia. Entonces, ese escenario, yo creo que a mí mientras escuchaba la respuesta anterior, pensando que responder a tu pregunta, es que creo que quizás un camino es tratar de que lo que hacemos sea más noticioso, porque por una parte vamos a tener más noticias positivas, porque en general lo que ocurre en las universidades desde el punto de vista de conocimiento, avance en la comprensión de, no sé, la naturaleza, nuestro ser, son en general cosas que a la gente le caen positivamente. Entonces, si podemos lograr que lo que hacemos en las universidades de alguna manera entre las pautas noticiosas de los medios, creo que no solamente vamos a contribuir en ese elemento anterior que mencioné, que es comunicar el conocimiento, sino que creo que nos vamos a quizás acercar a una sociedad un poquito más con buenas noticias, porque en general lo que ocurre al interior de nuestros espacios de generación de conocimiento es más bien positivo, está más cargado de cosas positivas. Y lo difícil hoy día es justamente que lo que hacen profesores y profesoras de la universidad, y en particular nuestra Universidad Católica, sea noticioso. Entonces, siento que ahí hay un trabajo por delante que no quiere decir desperfilar o farandulizar la ciencia o el conocimiento, sino buscar una manera de que la ciudadanía, la sociedad, empiece a apreciarlo como algo importante de saber y noticias que tengan valor desde el lado de la ciencia. Porque a la medida que el conocimiento se hace más ciudadano, se hace más cotidiano, de esa manera se hace más importante para las personas que nos rodean, para la persona que maneja la micro en la que vamos, o el conductor del metro, o la persona que nos entrega una rica comida en el almuerzo, en la cena. Esas personas
no leen nuestros papers, ¿verdad? No van, en el fondo, o quizás ni siquiera le llegan los press release que hacen las revistas científicas. Yo creo que ellos y ellas ven principalmente lo que está en los medios, y lo que está en los medios, a ojo generalmente de los que generan la pauta, son noticias, y creo que nuestra misión, yo creo que podría ser un aporte, tratar de que lo que hacemos en la universidad sea noticioso positivamente hablando. Y en tu caso, Gaspar, que tienes una experiencia súper variada. Pueden ser todos estéreos. No, a ver, yo pensando lo que tú decías, Alexi, efectivamente, yo tampoco tengo muchas recomendaciones, pero hay algo que también ocurre cuando uno hace clase, y es que yo creo que uno de los fenómenos que ocurre en general es, así como yo dije algo que en realidad no estoy de acuerdo conmigo mismo, porque uno no debe bajar las cosas, sino que traducirlas, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Es lo que tenía en mente, pero dije otra cosa. Y aquí es una cosa parecida. Cuando uno se enfrenta a explicar algo que puede ser complejo inicialmente, lo primero que uno hace, sin querer, pero es un error, creo yo, es asumir que la mayoría de la gente que está al frente no va a entender las cosas. Y partimos mal. Entonces yo creo que una cosa que se puede hacer, y que es una cosa que de hecho hacía un profesor de física famoso, que era Richard Feynman, en Estados Unidos, era suponer que los alumnos eran mucho más inteligentes de lo que nadie le podía haber dicho a él. ¿Okay? Si tú supones que el público es mucho más inteligente de lo que tú eventualmente puedes presumir, o tiene más herramientas de las que tú crees que va a tener, o tiene ideas que son mucho más avanzadas de lo que tú puedes tener tú mismo, entonces partes mejor y puedes comunicar las cosas de mucha mejor manera. Un programa famoso que había de difusión, que mucha gente aquí lo tenga visto, es la Cosmos, con Carl Sagan, el original, no el que vino después, digamos. Y una de las premisas justamente de Carl Sagan, incluso lo dice por ahí en algunos de los capítulos, era que él asumía que el público era mucho más inteligente de lo que él o mucha gente pensaba, y algunos incluso le habían aconsejado, porque la gracia de Cosmos fue que primero se hizo la serie de televisión y después se hizo el libro, diferentemente a lo que pasó con otro tipo de obras de divulgación. Y él tenía esa premisa: el público es mucho más inteligente de lo que yo asumo. Y eso fue fantástico porque permitió que en un lenguaje simple mucha gente pudiera conocer el avance de la ciencia, y no solo la ciencia, sino que el conocimiento en general en el mundo. Y aquí quiero expandir un poco algo que yo mismo dije, nuevamente no estoy de acuerdo conmigo mismo, ¿cierto? Es que no solamente es conocimiento, sino que hay otras cosas en la sociedad que también tienen muy baja divulgación, por ejemplo el arte, y también el humanismo, digamos, la filosofía, cosas que no necesariamente tienen que ver con conocer algo, un fenómeno nuevo, o explorar un mundo desconocido, sino que tienen que ver con nuevos avances en el mundo propio de las ideas y de la expresión del ser humano, como es el arte y otro tipo de expresiones, digamos. Es como que siempre el hermano pobre, ¿te fijas? De hecho, el mismo nombre del ministerio, no el Ministerio de Arte, está bien, pero es conocimiento, ciencia, innovación y tecnología. Algo que a mí no me gusta, y aquí tú vas a estar completamente en desacuerdo, es que siempre yo tengo esta especie de alergia y me causa escozor cuando se habla de ciencia y tecnología. Yo públicamente, en algunas cartitas por ahí, cosas muy pequeñas, digamos, he manifestado que no estoy de acuerdo en que la ciencia y la tecnología siempre estén juntas. La ciencia necesita científicos que piensen en completa libertad sin tener ninguna ligación con la tecnología. Estamos viviendo una época muy tecnológica, con cierta razón, y países como Chile, por supuesto, no les queda otra que sumarse al barco de la tecnología. Sabemos que la tecnología y la ciencia se nutren mutuamente, pero es necesario tener una ciencia que sea libre, que haya personas que piensen y hagan ciencia que es completamente inútil en principio, completamente, que en el proyecto no tengan que poner cuál es la aplicación tecnológica o de qué manera se pueden inventar hamburguesas biónicas, porque así. No, tiene que haber una parte de la ciencia que realmente funcione completamente libre de la tecnología, de la influencia de las grandes corporaciones, de la influencia del dinero, que es una de las influencias más trágicas que yo creo que puede haber en la ciencia, y por lo tanto tiene que haber esa cabida. Yo de alguna manera alguna vez estuve en una reunión con el presidente Piñera, antes que falleciera, por supuesto, y
se mezcló mucho la ciencia y la tecnología y yo fui un poco la oveja negra ahí, pero creo que se entendió, digamos. Tiene que haber una componente científica en todas partes, no solo en los países en desarrollo como este, en que haya personas que hagan ciencia que no tiene ligación alguna con la industria, digamos. Porque es después que las aplicaciones salen. Especialmente en ciencias físicas, las aplicaciones salen mucho después, ahora cada vez más rápido, pero hay muchas aplicaciones que hoy no tienen aplicación, cosas científicas que no tienen aplicación, campos científicos, y que 30, 20, 30 años después ocurre. El Internet fue así, bueno, de hecho, muchas áreas de la ciencia. Mi consejo, para resumir, es ese, pensar que el público es mucho más inteligente de lo que uno piensa. Creo que esa es una premisa que es muy importante. No sé si queremos replicar o pasamos a las preguntas del público. Brevemente, formato... Mi réplica es muy corta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor. Yo creo que la ciencia básica, por curiosidad, por entender nuestro entorno, es absolutamente fundamental. Y así que totalmente de acuerdo. Y en términos de la relación entre la ciencia y la tecnología, yo creo que el punto que traté de hacer antes era que en el fondo que lo que nace de la curiosidad que motiva nuestra investigación sea tan importante para la ciudadanía como la tecnología que está ahí, que les resuelve las cosas. En el caso de la pandemia fue como algo bien especial, porque en el fondo la gente quería entender cómo se medía la eficacia de una vacuna, porque en el fondo todo el mundo hablaba que esta vacuna tal eficacia, esta otra tal eficacia. Entonces, los medios, y ahí súper de acuerdo, recuerdo haber visto algunas explicaciones de periodistas sobre el cálculo de la eficacia de una vacuna de mucho mejor nivel que incluso algunos expertos, especialistas en el tema. Entonces, no solamente el público, uno tiene que asumirlo como que en realidad es un par en el sentido de nivel intelectual, ¿verdad? Sino que además los periodistas, como dijo Cristian, yo creo que hacen bien su pega. Y en Chile tenemos buen periodismo, yo creo. Y ahora está lo del fact-check, ¿verdad? Que es bastante más prolijo de lo que ocurre en otros países. Yo creo que tenemos buen periodismo, son buenos periodistas, se meten en los temas, tratan de entenderlo, pero obviamente nunca van a ser expertos científicos, no al punto, pero sí nosotros podemos aportar, y esto un poco para redes sociales, que las redes sociales tengan un poquito más de ciencia, un poquito más de evidencia, y claro, es un mensaje corto, no puede poner un paper en el tweet, pero sí puede poner el link del paper, por ejemplo. Como dice el dicho, periodista es un océano de conocimiento con algunos centímetros de profundidad. Queremos dar paso, no sé si Verónica quiere sumar algo, entonces sí, damos paso a preguntas, por favor, aquí, micrófono abierto. Hola, Andrea Moreno, de la Escuela de Medicina Veterinaria. Súper interesante. Me queda la duda cómo nos comunicamos con las generaciones jóvenes, porque es algo que mencionó cuando se inició esta discusión, y es otro lenguaje, como uno ve los jóvenes que hoy día todo es rápido, todo es un video. Yo he visto estudiantes ayudantes que hacen un video de una experiencia en laboratorio y todos los estudiantes asombrados, y nosotros con una metodología más antigua, el PowerPoint o lo que sea. Entonces tenemos un gap con las generaciones y también el desafío de la desinformación, que hoy día también es muy difícil comunicar con toda la desinformación que hay y muy fácil comunicar algo erróneo si es que no se piensa muy bien y no nos adaptamos a estas nuevas generaciones. En primer lugar, por ejemplo, bueno, nosotros en el Instituto de Historia tenemos un magíster en Historia Pública que tiene un par de años. ¿Por qué? Justamente porque nos interesa darles a los estudiantes las herramientas para tener no solo un nuevo campo laboral, sino que para incidir
en la sociedad a través de distintos formatos. Y yo me he dado cuenta que en el último tiempo los estudiantes escuchan y a la vez están creando muchos podcasts. A mí me parece que es una herramienta que ellos están privilegiando muy especialmente y que les sirve para escuchar en el camino a la universidad en particular. Y bueno, y la experiencia que tuvimos con el podcast del libro Pionera fue realmente muy, muy, muy positiva. Y lo otro, también nosotros tenemos estudiantes que ellos mismos han generado una plataforma de difusión del conocimiento. Por ejemplo, en historia tenemos a un estudiante que usa el nombre de Amandis y que claro, ahí hay que, ella dice que la historia es Cagüín, entonces podríamos discutir con ella que si la historia es Cagüín o no es Cagüín, muchos estaremos en desacuerdo que la historia es Cagüín, pero bueno, es una herramienta, ¿cierto?, para hablarles a las personas de su generación de manera cercana, tiene muchísimos seguidores, la invitan a distintas partes y me refiero a que está saliendo a espacios cada vez más formales, más allá de sus plataformas de Instagram y de TikTok, ¿ya? Y bueno, me parece que hacer sinergia con ellos, yo creo que es una instancia sumamente provechosa que nosotros deberíamos explorar mucho más. Sí, primero agradecerle a Andrea la pregunta. Yo creo que es un tema relevante, felicitar a los alumnos que ocupan estas herramientas como para enseñar. Yo creo que el espacio ahí va en poder tratar de incorporar conocimiento validable, verificable en ese tipo de comunicaciones. A mí me encanta escuchar el New York Times, tiene un sistema ahora donde hay periodistas que escriben la noticia y la leen, porque por un rato estuvieron escribiendo los periodistas y después una voz automatizada leía la noticia, ahora está como de moda que la lee el mismo que la escribió. Pero ahí me tocó este fin de semana, me encontré con una nota interesante donde la inteligencia artificial, de la cual no hemos hablado nada en este debate, puede jugar un rol clave en la generación de noticias todo el tiempo. Tú puedes tener un bot que te está generando permanentemente noticias verídica o falsa, y por otra parte otro sistema de inteligencia artificial que está verificando si esa noticia es correcta o falsa. Entonces, en respecto a la desinformación, yo creo que hay ahí un espacio muy complejo. Nosotros con este estudiante de doctorado ahora tenemos un paper en que esperamos que va a salir publicado, ya lo aceptaron, estamos revisando los proofs, donde abordamos el tema de la desinformación durante la pandemia y es impresionante la cantidad de cosas equivocadas que se dijeron, tanto de los medios, incluso de especialistas. Entonces, hay una labor de fact-checking permanente que no puede quedar en manos de la inteligencia artificial y que requiere justamente que las personas en la academia estén ahí de alguna manera incidiendo. Sí, gracias por la pregunta. No tengo mucha opinión en esto, más que lo que se me vino a la mente escuchándote es que, bueno, los que ya estamos más viejos, tenemos que darle a pasar a los que están abajo, a los que están jóvenes, los jóvenes, no abajo porque si no me dan nada, pero los que están en sus carreras iniciales, digamos, y sí yo creo que en la universidad lo que yo he visto, por lo menos en la facultad, es que efectivamente la gente que ha tomado la responsabilidad de hacer el periodismo científico o las personas que hacen la comunicación de lo que hacemos en la facultad son gente joven, y yo creo que es lo que hay que hacer, digamos. O sea, más que estar preocupado cómo hacemos, ellos van a entender. O sea, es necesario, por otro lado, sí, efectivamente, que la gente que está en la universidad, que hace comunicaciones, tengan por lo menos un barniz de la disciplina en la cual ellos están insertos en las facultades, que la persona de comunicación en la facultad de historia sepa historia, ojalá. Está lleno de gente joven que estudió historia probablemente, así como pasa en astronomía, que tienen gaps en sus carreras en las cuales pueden hacer divulgación. En astronomía en particular, la divulgación es una cuestión absolutamente masificada, es impresionante. Ustedes van al Norte Chico, no hay nada de norte Chico, suena mal, pero norte, digamos, y van al desierto de Atacama o van al Valle del Elqui y está lleno de gente joven haciendo difusión con sus telescopios, mostrando el cielo. Está lleno de gente joven haciendo difusión de astronomía en las revistas, para qué hablar de las redes, digamos, es impresionante. Y eso es porque está a la mano.
¿ok? Quizás un desafío interesante es que en otras ciencias o áreas del conocimiento que son un poco más crípticas que la astronomía, haya gente que tenga esa capacidad de transmitir el conocimiento usando las redes y todo tipo de tecnologías que se pueda, digamos, de manera masiva. Yo sé que hay ciertas áreas que están muy desprovistas de divulgación. Una de ellas es las matemáticas, ¿ok? Que por alguna razón, ¿cierto? Que quizás tiene que ver con lo que estamos hablando, hay muy poca gente que hace divulgación de matemáticas. Y los investigadores de matemáticas muchas veces son algo parcos en eso, no sé por qué, lo conozco muy de cerca, digamos. Entonces, hay ciertas áreas en la universidad católica, y quizás en otras, pero especialmente la católica, que están un poco desprovistas de esa divulgación. Y hay áreas que están mucho más ricas. La astronomía está muy rica por muchas razones. Quizás la biología, el tema de las vacunas ha ayudado, me imagino, enormemente. Pero hay áreas más desprovistas. Y creo que un desafío interesante para la Facultad de Comunicaciones es entrar a picar en esas áreas que están más desprovistas. Porque se hacen grandes cosas. Aquí tenemos gente en matemáticas que ha hecho cuestiones increíbles. Hay un investigador relativamente joven, no me acuerdo el nombre, pero que salió en los medios, que hizo unos aportes impresionantes. Yo quedé para atrás, digamos. Y salió ahí y después nunca más, nada, digamos. Ni de adentro de la facultad. O sea, de adentro de la facultad de matemáticas yo vi que hubo muy poquito, digamos. No sé por qué, ojalá que no me lleguen los... Después me van a retar, pero... o sea, el mensaje es que hay facultades donde hay que hacer muchas cosas aún en las comunicaciones de la ciencia y el conocimiento que están avanzando, que son muchas veces extraordinarios y se sabe muy poco, digamos. Y de hecho te van a retar. Pero sí, es que se me les tengo una invitación. Se me ocurrió ahora una iniciativa que es muy útil. Es una forma de dar a conocer el conocimiento desde las humanidades. Y es que ustedes saben que este fin de semana es el fin de semana del patrimonio, y la Universidad Católica cuenta con 2 recorridos con enfoque de género, uno en Campus Oriente, que ya se hizo el año pasado, se llama Mujeres a la Universidad, y otro que se realiza por primera vez este año, que es una alianza entre nuestra Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, la Facultad de Medicina, Ciencias Biológicas, Christus, y esta fue una alianza a partir, una sinergia, como les señalaba, de estudiantes conmigo, que se enteraron que estaba realizando esta investigación sobre las mujeres en la historia de la Universidad Católica. Ellas eran guías para el Día del Patrimonio y me dijeron, la gente pregunta, bueno, ¿y las mujeres? ¿Las mujeres participaron en la historia de la Universidad Católica? Bueno, construimos el guión, que es maravilloso, aparecen personajes, aparece, no sé si Dolores o Noria Gandarillas, que fue una de las 2 hermanas que donaron los terrenos que nos permiten estar aquí ahora en el campus San Joaquín, aparece Celia Pérez Matus, la primera graduada de la universidad, aparece Martina Barros de Orrego, personificadas, claro, y ahora en el recorrido de medicina va a estar una de las 3 primeras alumnas graduadas como médico, la monja superiora de la congregación alemana que se hizo cargo de la administración del Policlínico y del Hospital Clínico durante 30 años, y está la doctora Katia Gisling, también que nos dejó hace poco tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de una iniciativa que surgió de esta sinergia entre una investigación histórica y los estudiantes, y esperemos el próximo año tener otro recorrido aquí en San Joaquín. Yo solo añadir por el tema sobre todo de escuchar las redes sociales, es que vengan al próximo taller que se va a ofrecer. Y en cuanto a nuevos formatos, de hecho en el contexto del curso de comunicación de la ciencia que está aquí su profesor Sebastián Escobar, está invitado Gabriel León, Gabo Tuitero, que bueno, en el caso de él es un investigador que se dedicó 100% a la divulgación, el lunes 16 de junio, 10 para las 3 de la tarde, en el auditorio que nos van a facilitar esta vez de veterinaria. Así que muchas gracias y también muchas gracias por este espacio. Hay otra pregunta y ahí viene un reto, yo creo. Vamos. Desde matemáticas. María José Moreno Silva, de la Facultad de Matemáticas, académica, educadora y divulgadora de las matemáticas. Y no lo iba a decir, pero soy miembro del comité del Festival de Matemáticas de la Sociedad Matemática de Chile. O sea, me tomo bien en serio la divulgación. Mi pregunta iba a ser esta, después viene el reto. Iba a ser,
cómo lidiamos los que hacemos divulgación científica y no científica, cómo lidiamos con las noticias falsas o las comunicaciones falsas. En matemáticas nos cuesta mucho porque siempre aparecen estos videos o los típicos reels, el truco. Yo odio a Julio Profe porque enseña solo trucos, y uno le pregunta en la prueba donde no funciona el truco y caen todos nuestros estudiantes porque se aprendieron el truco. Entonces a nosotros nos cuesta lidiar mucho con las cosas falsas. El tema de los ángulos. Que el 1, un ángulo, el 2 porque tiene 2 ángulos. Eso es totalmente falso, para que lo sepan, ¿ya? Entonces, mi pregunta antes de las intervenciones era justamente cómo lidiamos con las cosas falsas como divulgadores, o sea, cómo se han enfrentado ustedes estos desafíos de las noticias falsas. Y ahora sí el reto, el matemático se llama Héctor Pastén, su trabajo fue más resolver un caso particular, pero casi general, casi el problema que lleva años, siglos, para ser exacta, como 3 siglos, y resolvió una parte, es como si se hubiese dado un salto olímpico de 200 metros más allá del último que dio el salto. O sea, un avance tremendo. Dentro de la facultad sí se hizo mucha divulgación, o dentro de la comunidad matemática, que ahí viene lo que ustedes conversaban, que era muy cerrado, que al final quedan poquitos, sí se hizo bastante comunicación, además de los medios, que aquí Niski, que es nuestra periodista, que nos saca las palabras tirabuzones, pero lo logra, ha sido un pilar fundamental en la facultad por lo mismo, porque nos ayuda a expresar lo que a nosotros, los matemáticos y matemáticas, nos cuesta. Entonces, ahí está el tirón de oreja, que si hacemos divulgación, si hay un festival de matemáticas, la Sociedad de Matemáticas de Chile sí está preocupada, la Facultad de Matemáticas es una institución asociada, en la cual yo antes estaba en otra universidad, llevo 2 años aquí y me acamiseteé al tiro, somos parte. De hecho, ahora el Festival de Matemáticas, con colaboración de la Facultad de Matemáticas, vamos a ir a hacer un festival a Antofagasta. Así que estamos haciendo, ya se vienen noticias, pero sí, ahí está el tirón de oreja. ¿Ya? Sí, pero déjame replicarte una cosa que es importante. Tú misma, a ver, yo conozco a varios matemáticos, de hecho nuestro vicerrector nuevo de investigación es matemático, Mario Ponce, académico. Y él ha sido un gran divulgador de las matemáticas. Pero mi crítica no es porque ustedes no hagan divulgación. Esto es válido también para otras facultades. Puse el ejemplo solamente de matemáticas. Hay muchas disciplinas que se nutren a sí mismas y el club, por así decir, de interlocutores que tienen en la divulgación son matemáticos. Jóvenes interesados en las matemáticas, Olimpiadas de Matemáticas. En astronomía, cuando se creó la Sociedad Chilena de Astronomía, que yo no fui uno de los fundadores, pero estuve muy cerca, digamos, ya estaba a punto de llegar a la Católica, estaba terminando mi postdoc en Estados Unidos. Recuerdo que se discutió mucho una cosa en que se dijo, la Sociedad Chilena de Astronomía, la principal misión es que la astronomía se divulgue entre los astrónomos. Yo me acuerdo, pero perfectamente. Y ahí hubo varios, entre ellos yo, que pegamos la mesa y dijimos, no, porque si hacemos esto vamos a tener mirándonos el ombligo. ¿Okay? Y las matemáticas que hay en general en Chile son de muy alta calidad. Hay investigadores que hacen cosas extraordinarias, pero no sale para afuera más allá de la sociedad matemática o de los jóvenes que están interesados en las matemáticas. ¿Te fijas? Entonces, mi crítica constructiva, que puede ser válido, repito, para otras disciplinas, es que hay que salir de la caja de la disciplina en general, completamente fuera. ¿Te fijas? Y eso, la manera de hacerlo es mostrarle al público en general los avances de los investigadores en matemáticas. ¿Te fijas? Esa es mi recomendación. Cuando alguien recomendó cómo hacemos para... Esa es mi recomendación. Hay otras disciplinas que pasa algo parecido, no solamente las matemáticas, digamos. En física, aquí me van a narrar física mis colegas de física, pero en física también pasa en algunas disciplinas de física que son muy escabrosas, como la física partícula, que es muy linda la disciplina, es precioso, hay unas cosas extraordinarias, muy bonitas de simetría y qué sé yo, pero no salen de ahí porque no lo comunican para afuera, ¿te fijas?
Entonces, ese es el mensaje. También hay que hacer una crítica por dentro de la academia de que hay disciplinas que son mucho más cerradas. Entender por qué son cerradas y quebrar el huevito, digamos, y salir hacia afuera. ¿Te fijas? Pero estoy de acuerdo que han hecho muchas cosas ustedes, sí, ciertamente. Solamente una frase sobre eso. La única manera es tratar de ir a la fuente autorizada nomás. No tengo otra, no se me ocurre nada más, digamos. El cómo hacerlo, bueno, pero... Bueno, gracias por la pregunta. A mí me tocó eso, enfrentarlo en la pandemia. Fue bien complejo, al punto que no solamente mi persona, sino que éramos 6 o 7 acá en Lucé. Y en un minuto dijimos, ya, esto es too much. O sea, estábamos dando 6, 7 entrevistas al día. Era realmente agotador. Y decidimos hacer un break de como 2 semanas. Fue lo peor que pudimos haber hecho, porque los medios necesitaban respuesta. Empezaron entonces otras personas, ¿verdad?, voluntariosamente a hablar del tema. Y lo que hizo fue multiplicar el efecto de comunicación equívoca. Y después, ya casi saliendo de la pandemia, la conversa con gente en Europa y en Estados Unidos, que les tocó un poco hacer lo mismo que nos tocó a nosotros, también les pasó lo mismo. Se cansaron de tanta pregunta y tanta, digamos, confrontar esta información equivocada. Y también hicieron el break, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era lo peor. O sea, ahí uno tiene la obligación de ir con evidencia verificable, como decía Gaspar, fuente de evidencia. Lo complicado es cuando la comunidad desconfía de la fuente. Cuando lo complicado es cuando la industria farmacéutica, lo complicado es cuando el gobierno, cuando el Ministerio de Salud se instalan esas teorías conspirativas que son muy atractivas. Y tú te das cuenta que la fuente pierde reconocimiento o validez. Y eso también pasó en la pandemia, por errores que cometieron personas que hablaban desde la fuente. Entonces, es difícil. Uno puede decir, mira, en realidad yo sé porque este es el tema que trabajo, estudio, tengo los datos, hice los estudios, etcétera. Pero a veces es muy fácil descalificar a la fuente. Y cuando eso ocurre, yo creo que ahí hay que hacer una especie como de communication emergency. No sé si existirá eso, vicerrector, donde claramente no es ya la persona que es la fuente quien comunica, sino que necesita un apoyo más allá, donde yo creo que hay responsabilidad social de los comunicadores, es decir, aquí realmente hay que acercar esto de otra manera a la comunidad, porque y eso pasó mucho en la pandemia, ¿verdad? Que la fuente era descartada o descalificada por... afortunadamente no pasó tanto en Chile, pero en otros países fue duro. Y ahí yo creo que hay una manera de abordarlo que quizás no estamos preparados todavía, no tenemos el conocimiento en ciencia de la comunicación para abordarlo, porque si te quedas sin fuente frente a la comunidad es una crisis, claramente. Quedan 2 preguntas. Hola, ¿se escucha? Bacán. Por aquí Javiera Blanco, soy la jefa de comunicaciones y marketing de Ediciones UC. Vengo con mi equipo, Carla y Gabriela. Tenemos una misión súper desafiante nosotras porque tenemos textos muy distintos. O sea, desde literatura, textos súper académicos, de diversas áreas. O sea, pensamos permanentemente cómo poder difundir todo, en qué espacios en la prensa. Bueno, tengo una pregunta súper específica, pero igual me voy a dar, perdón, un ratito solo para comentar como... de lo que habló también la primera persona que hizo una pregunta, porque también nosotras, en nuestra experiencia en este tiempo trabajando, nos hemos dado cuenta de que han tomado tanta relevancia las redes sociales que incluso uno ni siquiera va a escuchar la entrevista en la radio o vaya a leer la nota de La Tercera, sino que leís como el post que hizo La Tercera en redes sociales o escucháis el fragmento de la radio en redes sociales. Entonces de repente me pasa, y lo hablo mucho con mis jefaturas, que me dice, oye, pero pucha, esa radio no la escucha nadie. Yo le digo, da lo mismo. Lo que me importa es subir a redes sociales el fragmento de lo que está diciendo el autor en las redes, porque, y es real, o sea, de repente uno va manejando y escucháis la entrevista completa, pero es tanta la importancia de las redes sociales que básicamente si no publicáis o no tenéis perfil, como que no existís. Entonces,
yo creo que eso ha sido clave para poder llegar a las audiencias más jóvenes también. Bueno, eso era como reflexión. Pero y a propósito también de lo que dijo recién la encargada de comunicaciones y matemática, hace un tiempo leí una entrevista de una filósofa italiana, Rosy Braidotti, y ella decía que la reputación de los académicos es muy baja en contextos populistas. Y ella decía, el contexto actual, político, económico, social, está súper polarizado y también hay un neopopulismo y está surgiendo como todo este fenómeno social. Y ella decía, súper importante que los comunicadores tengamos que trabajar hacia una cultura del respeto por el conocimiento. Y les quería preguntar, ¿cómo podríamos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos ir hacia esa misión súper importante, sobre todo también por las fake news, porque efectivamente quienes están en el poder mienten abiertamente también sobre datos, hechos, entonces hay una narrativa hegemónica también, entonces ¿cómo podemos generar ese respeto por el conocimiento verdadero, fidedigno, fiel, confiable? Sí, no. Es una pregunta sumamente compleja porque, bueno, además estamos en un contexto eleccionario en Chile. Y por lo tanto, en ocasiones uno escucha algunas entrevistas y hay aseveraciones genéricas con errores o directamente divergentes de la realidad. Entonces, bueno, ahí hay un papel sumamente relevante. Ahora, nosotros también... Es difícil porque tendríamos que estar permanentemente alerta de cada uno de los discursos que aparecen en los medios y nosotros también somos personas con tiempo finito, ¿cierto? Y tenemos tareas, tenemos que ser docentes, tenemos que investigar, que publicar y allí justamente la importancia de este apoyo de la Vicerrectoría de Comunicaciones y de los equipos de comunicaciones que nos permitan hacer estos links. En el caso de estas noticias falsas. En el caso de la historia en particular o de las humanidades, lo que nosotros tenemos en historia tenemos como una suerte de fantasma o de trauma, como el trauma Baradit. Que más que dar cuenta de cuestiones absolutamente falsas, son tergiversaciones, son exageraciones que evidentemente se distancian de la realidad. Entonces, ahí también hay un desafío de los medios de comunicación de a quién le están dando tanta palestra. ¿Te fijas? Y si lo presentan como el historiador o quien tiene el conocimiento avanzado de partida, él no construyó sus libros a partir de investigaciones, no trabaja con fuentes, trabaja con publicaciones de otros investigadores y les da ahí una interpretación bastante discutible. Entonces está esa responsabilidad también de los medios. Yo creo que en honor al tiempo hay una pregunta más. Por favor, Sebastián, adelante. Muchas gracias. Sebastián Bustamante, coordinador de comunicaciones de la Facultad de Medicina. Creo que ahora hablo un poco más a nivel de muchos de mis colegas probablemente, que nosotros cuando entramos a trabajar en ciertas unidades, en ciertos lugares, tenemos que aprender a hablar en el mismo idioma que muchos de los académicos profesionales con los que trabajamos. Es una labor súper importante también el poder transformar eso que nos están comunicando para poder hacerlo llegar de una manera más cercana a los diferentes públicos. Vamos a tener quizás un público objetivo súper marcado, pero si queremos que la divulgación científica se abra, nosotros somos el puente. Entonces también es súper importante, más que el medio propiamente tal, que sí es muy, muy relevante porque va a ser la masificación más grande que podamos tener, pero también los equipos de comunicaciones que están dentro de las facultades, dentro de las unidades académicas, terminan siendo muy importantes porque muchas veces son los que generan el nexo. O sea, pienso por ejemplo en la Facultad de Medicina, no muchas veces llegan directo al académico, pasan primero por el equipo de comunicaciones para poder llegar a ese vocero. O a nosotros nos preguntan, ¿qué cosa importante están haciendo ustedes? Y uno puede lanzar una lista gigante, el medio claramente la filtra. Yo creo que a todos nos pasa que a veces tenemos algo que decimos, esto es súper bueno, y ellos nos dicen, no. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que tenemos que ver la forma de poder vender eso para que sea mucho más comunicable. Y somos ese nexo, o somos ese puente. A veces las notas que ustedes ven en los medios no las redactan los periodistas de los medios.
las redactamos nosotros como equipos de comunicaciones. Entonces, creo que ese nexo es súper importante, quería mencionarlo. Y la pregunta finalmente sería, ¿cómo ustedes generan ese nexo con sus equipos de comunicaciones? No con los equipos de los medios que están fuera, sino con esas personas que están quizás mucho más cerca de ustedes. ¿Cómo se ha dado esa relación? ¿La han tenido? ¿Nunca la han tenido? ¿O conocen a sus equipos? Creo que eso igual es súper importante porque a quien tenemos al lado a veces va a ser ese nexo mucho más directo que quizás el poder contactar a un medio, contactar a un periodista que muchas veces por las 10.000 cosas que hacen no van a ver tu WhatsApp, no van a ver tu correo, o como decía acá nuestros expositores, tienen un plan A, un plan B, un plan C. Si tú no les respondiste en 10 minutos, pasan directamente al plan B. Entonces, esa sería la pregunta. Ahora sí que hacemos formato X sin suscripción de 240 caracteres, hacer una pasada rápida por cada uno. Y ahí aprovechamos como también de despedida. Para ser bien breve, lo que nosotros, puedo contar mi experiencia, digamos, en astronomía, hemos tenido generalmente periodistas jóvenes. Muchos de ellos han pasado por carreras científicas, han tenido una licenciatura generalmente en física o en astronomía, qué sé yo, y ya saben un poco el lenguaje de las cosas que ellos van a comunicar. ¿Okay? Nosotros como investigadores les ayudamos, redactamos inicialmente algo, se lo pasamos, y cuando a veces el profesor no tiene tiempo, qué sé yo, esa persona redacta algo y después lo revisa el profesor. O sea, hay un ping-pong, pero los conocemos de cerca. En general han funcionado bastante bien. Obviamente el punto es que cuando ya crecen en su carrera en la universidad, haciendo divulgación, se van. Entonces hay que contratar a otras personas, generalmente son personas jóvenes. Yo creo que una cosa, y aquí también quizás me van a retar, he dicho puras cosas que me retan, pero hay que instaurar en la universidad una cultura de la profesionalización de la divulgación en el conocimiento, digamos. Generalmente hay pocos recursos, y vamos a llegar al mismo tema siempre, pero hay pocos recursos y no hay una manera tampoco de acceder a fondos que puedan financiar este tipo de cosas. Tenemos fondos para financiar postdocs, para financiar los estudiantes de doctorado, para financiar la inserción en la academia, está lleno de apellidos por todos lados para financiar recursos humanos, pero no hay ningún fondo público para financiar un joven que va a hacer divulgación, que va a hacer la divulgación y va a tomar el puesto de encargado de comunicaciones de una facultad especializada en un tema. No existe eso, hay que pagarlo con los propios fondos, digamos. Hay sí, por supuesto, algunos proyectos, me imagino que Milenio es uno de ellos, de hecho, donde se financian una oficina de comunicaciones, periodista o qué sé yo, y que yo creo, me adivino que han sido claves para la institución de Ciencia Milenio. Claves. Sin esos puestos, los milenios probablemente estarían haciendo todo el desarrollo científico que hacen, pero invisibilizado completamente, digamos. Súper breve, la Facultad de Historia tiene un equipo de comunicaciones, acaban de llegar, la verdad es que ellos están desbordados. Están desbordados porque nosotros somos un equipo académico que nos interesa estar presente en los medios. La verdad es que nos están dando abasto. Entonces, cualquier ayuda que podamos recibir desde fuera de la facultad es muy bienvenida. Y yo en particular, yo soy especialmente aguja. Aguja con ello y también aguja con los contactos que tengo afuera de la universidad. Y de hecho, las posibilidades que he dado para divulgar, sobre todo mis libros, han sido a través de contactos personales. Así que cualquier ayuda es muy bienvenida. Bueno, para cerrar, voy a responder el punto en versión ex, pero nadie respondió a la pregunta anterior que se hizo respecto a cómo lograr que los académicos y académicas tengan más llegada a los medios, más impacto, se transformen. Yo creo que un poco la iniciativa actual de las 100 voces va en esa dirección. Pienso que más allá de los centros de excelencia y de las iniciativas individuales que algunas personas puedan tener en la universidad, que haya una política institucional de promover y estimular a sus académicos y académicas que hagan presencia en los medios, va un poco en la dirección de resolver ese punto, que se vayan validando a nivel de medios como temas interesantes. Ahora, respecto a la pregunta de los equipos,
Nosotros, a diferencia de lo que decía Gaspar, siempre hemos tenido periodistas súper lejanos al tema, digamos, lejano de información, al tema científico. Son personas que vienen del mundo del periodismo, y se da ahí una cosa interesante, porque debo decir que hemos aprendido mucho también desde el lado científico sobre cómo abordar, sin perder rigurosidad y la prolijidad de la comunicación, de la evidencia que nos motiva, que es la científica, cómo poder llegar efectivamente a incidir en momentos que han sido importantes para toma de decisiones incluso de la autoridad sanitaria. Entonces, siento que positivamente, pensando que en realidad se haga en base a evidencia. Yo creo que hay un espacio, y lo hacemos con reuniones periódicas, tenemos reuniones semanales, y también estamos todo el rato ahí en el WhatsApp intercambiando. Somos un poquito exasperantes, ¿sí? Lo académico, de repente infinitamente, digamos, minucioso y detallista en lo que está escrito en el comunicado. Yo también me exaspero a veces de mí mismo, pero es parte del proceso. Ahí se encuentran como las disciplinas, las miradas, donde lo noticioso tiene que ser inmediato, rápido, ¿verdad? El momento, golpear, el golpe famoso, y nosotros de la ciencia más tradicional, un poco más frenado, porque queremos ser ultra riguroso en que esté todo bien escrito, bien dicho, que no se malinterprete, etc. Y finalmente agradecer la iniciativa, y especialmente a ustedes, la paciencia que hace hasta el final, y por supuesto las preguntas que hemos recibido. Así que muchas gracias. Simplemente dar las gracias. Parece que se le acabó la batería al micrófono, pero con este vozarrón, simplemente agradecer a todos, especialmente a Alexis Kalergi, aquí a Verónica y a Gaspar, y va a ser un cierre rocío. Muchas gracias. Reiteramos el aplauso entonces por este panel de lujo. Agradecemos a nuestros panelistas, Alexis Kalergis, Verónica Undurraga y Gaspar Galaz, por los desafíos que nos han planteado el día de hoy con sus intervenciones, y también a Eliet Ángel por su moderación. Agradecemos a las autoridades y a todos ustedes por su presencia, como dijo Alexis Kalergis, hasta el final, y por su participación en las preguntas. Que esta jornada entonces nos anime a seguir comunicando el conocimiento desde la UC hacia Chile y el mundo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.